Bueno, hoy día, primero me voy a presentar. Mi nombre es María Luisa Ponce de la Cruz, yo soy egresada de la carrera de Contabilidad de la UPC, soy miembro NAF de la UPC, ¿no? Y esta es la octava promoción que ya está próxima a terminar, o sea que esta es una de mis últimas charlas que estoy dando. Y hoy día vamos a hablar acerca de la recaudación como fuente de desarrollo, ¿sí? Vamos a tratar de que esta charla sea dinámica, por favor, así como que ustedes me puedan preguntar, ¿no? O me puedan escribir por el chat, o en todo caso también prender sus micrófonos, ¿sí? Les agradecería un montón que podamos cualquier duda que tengan me puedan indicar, ¿sí? Ya, a ver, entonces, antes de empezar, eh, quiero hablar un poquito del NAF, ¿sí? Que es el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, que para tener un poco de conocimiento general les quería compartir acerca que nosotros como equipo estamos en todo el Perú, en los 24 departamentos, hay más de 62 universidades, así como institutos que han asumido este reto de poder llevar esta información contable como tributaria a todo nivel, para estudiantes, para emprendedores, a todas las personas que requieren este tipo de información relevante. Van más de 4.000 estudiantes capacitados que ahorita han podido participar dentro del NAF en todas sus promociones y en diversos institutos y universidades, como les comenté. Y bueno, yo soy parte de este grupo, ¿no? Y bueno, hoy día estoy feliz de poder compartirles un poquito acerca de cultura tributaria, que es lo que vamos a ver. Antes de empezar, quiero decirles o hacerles una pregunta. ¿Qué pensamos cuando hablamos de los impuestos? ¿Qué creen ustedes que son los impuestos? A ver si me pueden escribir en el chat o de repente alguien me pueda hablar y me puede decir qué pensamos cuando escuchamos impuestos, recaudación, qué se nos viene a la cabeza, qué podemos decir de ello. A ver, de repente hemos escuchado un término por ahí y queremos compartirlo. ¿Qué podemos decir acerca de impuestos, de recaudación? ¿A qué se nos asocia la palabra? ¿O qué idea se nos viene a la cabeza? A ver, más práctico. Sin pensarlo mucho, a ver, por favor, ¿alguien me puede escribir o decir? ¿Nada? ¿Qué creemos que son impuestos? El pago, ¿no? Los impuestos vendría a ser, a ver, ahí alguien nos está escribiendo, Ronald Marín, muchas gracias por escribir. Ronald Marín nos dice, es un cobro o pago respecto a una actividad o servicio. Exacto, ajá, es lo que se brinda por realizar algún tipo de actividad económica, ¿no? Sea de servicio, sea de producto, ¿está bien? Ajá, ¿alguien más quisiera compartirnos? ¿Compartir algo, alguna opinión, algo al respecto? Ya, si no continuamos y ya luego vemos las otras preguntas. Bueno, el objetivo de hoy, de esta charla, son tres importantes objetivos. El primero es poder conocer cuál es el rol del Estado, la búsqueda de bienestar social a nivel de todos, ¿no? El punto número 2 es la importancia de los impuestos, ¿no? Contra quién o quiénes debemos luchar, ¿no? Contra quién o quiénes debemos estar viendo, ¿no? Sobre todo monitoreando el tema de qué podemos hacer, ¿no? Vamos a pasar a la otra diapositiva, ya. Entonces, empezamos con el punto número 1, que es poder comprender cuál es la relación de los ingresos y los gastos para poder financiar el gasto público en el país. Eso va de la mano, de acuerdo a lo que decimos del rol del Estado, que es el bienestar común, el bienestar de todos. Y cuando hablamos de bienestar, ¿no? De todos, de qué es el rol importante
que ejerce el Estado, que debería darnos el Estado en general a todos, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver con el Estado, la sociedad y el contrato social? Todos vivimos en una sociedad porque estamos todos en un solo territorio, entonces es una sola sociedad donde se comparte una cultura y conductas afines que interactúan entre sí, ¿no? Formando una sociedad, formando un grupo de personas que vivimos en cierto territorio. Entonces, el Estado, ¿no?, ayuda a que estas personas, ¿no?, puedan tener este bienestar social, ¿no?, alcanzar un bienestar social. Luego, cuando hablamos de como ciudadanos, ¿no?, nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, así como contribuyentes, ¿no? Contribuyente es la persona que ya paga sus impuestos, ¿no?, que tiene algún tipo de actividad económica y que está aportando con el pago de sus impuestos hacia el país. Entonces, él es contribuyente, ¿sí? Ciudadanos somos nosotros, ¿no?, los que estamos, los que estudiamos, ¿no?, los que trabajamos, que estamos dentro de una sociedad. Por ello, nosotros tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Obligaciones como, por ejemplo, pago de impuestos si es que yo tengo algún tipo de actividad, si tengo algún tipo de negocio y sé que debo pagar mis impuestos, entonces tengo una obligación. Como dice acá, la cultura de una sociedad comprende sus leyes, costumbres, valores, normas éticas y morales, ¿no? Eso es en una cultura de sociedad. En el tema de los tributos, ¿no?, se habla de acuerdo a una ley, ¿no?, que indica cuáles son, qué actividades o qué es lo que se tiene, a qué está afectos los impuestos o qué es lo que se tiene que pagar, ¿no?, que son los tributos que están en una base de contrato social entre la ciudadanía y el Estado, porque son los contribuyentes quienes pagan sus impuestos al Estado. Y los roles básicos del Estado, ¿sí?, son 6, con la finalidad de poder brindar un bienestar a todos. Y estos se basan en ¿qué? En sus 3 pilares, ¿no?, sus 3 poderes, ¿no?, que es el poder ejecutivo, que está representado, ya sabemos, por la cabeza, que es nuestro presidente de la República, el legislativo y el judicial, ¿no? Entonces, todos estos 3 estados buscan poder contribuir al Perú, al país, ¿no?, para poder tener este bienestar social que todos necesitamos. ¿Cuáles son los principales? Suministrar el marco legal, proveer de servicios, de bienes y servicios públicos, garantizar la competencia, corregir las eternalidades, estabilizar la economía, importante, ¿no?, redistribuir los ingresos, ¿no? Y todos estos, ¿con qué fin? De poder dar el bienestar que todos los peruanos necesitamos. Estos son los roles básicos del Estado. Y cuando hablamos de presupuesto público o del financiamiento del presupuesto público, hablamos de los ingresos y gastos que esto genera. Entonces, todo país todo el país presupuesta cierta cantidad, ¿no?, para las inversiones, para poder ver un tema de desarrollo, ¿no? Entonces, todo esto genera gastos y por ello debe tener unos ingresos. Entonces, cuando hablamos de ingresos, hablamos de donaciones, endeudamiento, tasas y contribuciones, pero sobre todo impuestos, ¿sí?, que es parte del ingreso del presupuesto público del país. Y cuando hablamos de gasto, hablamos de todos ellos de acá que indican, ¿no?, pago de deuda, remuneraciones, servicios, gastos operativos, inversiones que se puedan hacer. Entonces, el presupuesto público, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a poder tener una proyección o poder verificar o ver cuáles son mis necesidades que voy a poder resolver en cierto periodo, ¿no? Y a qué me voy a abocar, ¿no? Entonces, eso es el tema del presupuesto público. Cuando hablamos de la composición de ingresos, en el tema de
de presupuesto público, hablamos que la SUNAT es el que más recauda, es el ente que más puede tener, ¿no? Por el tema de los impuestos. Es lo más fuerte, ¿no? Entonces, la SUNAT recauda un 88% de los ingresos fiscales, ¿sí? Entonces, ¿y estos en qué se dividen, no? En el IGB, en el impuesto a la renta, en las contribuciones y otros. Entonces, eso es cuando hablamos de ingresos. Entonces, lo más fuerte para poder completar nuestro presupuesto es la recaudación, es el pago de los impuestos. ¿Cuáles impuestos? ¿Cuáles son los que más brindan? ¿Cuál es lo que más aportan? El IGB y el impuesto a la renta. Ambos, tanto como indica acá, con un 34 y un 24%. Entonces, estos dos son los más importantes en el tema de la recaudación. Luego hablamos del gasto público, que indica los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, ahora de hecho que se ha destinado mucho más al tema de salud por la crisis que se está viviendo, y todos estos para atender ¿qué? Para atender los objetivos que se plantean, ¿no? Como brindar una educación y salud de calidad, que es lo que se busca, ¿no? Que el Estado nos pueda brindar servicios de calidad. Reducir las brechas de infraestructura, proveer servicios adecuados, mantener y mejorar obras públicas también, atender poblaciones vulnerables, ¿no? El tema de carencias que muchas veces vemos, ¿no? Dentro de la población. Entonces, si seguimos hablando de la recaudación de impuestos y su alto aporte que tiene al gasto público, podemos decir que cuáles son las empresas que más apoyan al pago de estos impuestos. Entonces, tenemos dos tipos de contribuyentes. Ya dijimos que contribuyente es la persona natural o persona jurídica que tiene algún tipo de actividad y por la que paga sus impuestos, ¿sí? O declara y paga sus impuestos. Entonces, tenemos dos importantes que son PRICOS. Cuando hablamos de empresas PRICOS, hablamos de empresas que son súper grandes, que se les llama principales contribuyentes, que vendrían a ser los bancos, las mineras, ¿no? Empresas que tienen mucho movimiento económico. Y estas aportan un 77.4% a la recaudación, solo en impuesto a la renta y IGB. Estos dos impuestos son los que más aportan en el tema de la recaudación de los impuestos. Y por otro lado, tenemos a los MEPECOS, que son los medianos y pequeños contribuyentes, ¿no? Que aportan un 22.6%. Entonces, entre ambos podemos ver cuál es el aporte de cada tipo, ¿no? Y para pasar al punto número 2, para conocer sobre el destino de nuestros impuestos, ¿sí? Muchos de repente tengamos dudas, ¿no? Decimos, pago mis impuestos, pero realmente, ¿qué sucede luego? Yo lo único que sé es que lo pago, lo pago por ventanilla, lo pago en la web, y luego no sé, no me informo de repente, o no conozco qué sucede con este dinero que aporto al Estado. Porque todo lo que recauda SUNAT, al final, se traslada al Estado para que pueda tener la disposición de este dinero, ¿no? Como lo hemos estado viendo en el tema del presupuesto. ¿Y cómo percibimos el pago de los impuestos? ¿Qué pensamos cuando hablamos del pago de los impuestos? Muchos asociamos, ¿no? Que no se asocian, mejor dicho, que se distribuyen obras o en servicios públicos. No pensamos eso. De repente también que no todos cumplen las obligaciones, entonces pensamos, ¿no? Si él no está cumpliendo, entonces yo ¿por qué voy a pagar? ¿Qué me beneficia pagar a mí? Entonces hay como que una duda de querer hacer y ya no, y al final ya lo dejan, ya piensan no continuar
desechan la idea de poder pagar sus impuestos, ¿no? Por lo que dicen las otras personas. Otros piensan que los impuestos pagados se vinculan con la corrupción. El tema de corrupción a veces, si bien es cierto, nuestro país tenemos, ¿no? O sea, no podemos decir que no somos un país que tiene este tipo de problemas, pero aún no se puede contribuir de cierta manera. Entonces, cuando se percibe el pago de los impuestos, mayormente se cree que es por las puras, que de repente no contribuyo, ¿no? Entonces, muchos por eso no se realizan, ¿no? No lo consideran, mejor dicho. Pero hay que tomar conciencia de que nuestros impuestos servirán para ayudar a los más pobres, ¿no? En una economía que hay mucha gente que tiene dinero y hay el otro lado de la moneda donde hay gente que tiene muchas carencias, ¿no? Entonces, los impuestos lo que trata de hacer es poder equilibrarnos de cierta manera, que los que perciben un poco más de dinero puedan ayudar, ¿no? O contribuir a los que tienen menos dinero. Otro tema es poder estar preparados para futuras crisis, ya sea de salud, que es la que estamos viviendo, la de economía, o las ambientales, ¿no? No sabemos lo que puede pasar en un futuro, no sabemos qué problemas surgirán más adelante, y para esto tenemos que ser conscientes de qué forma podemos nosotros contribuir, ¿no? Luego podemos ver el tema de la conciencia tributaria, ¿sí? Cuando hablamos de conciencia tributaria, de la interiorización en los individuos de los deberes tributarios. Como emprendedora, por ejemplo, ¿cuáles son mis obligaciones tributarias? Tengo un negocio, sí, pero ¿qué debo de hacer, no? Tengo que ser consciente de que estoy obligada a pagar mis impuestos si es que estoy teniendo una actividad económica. Y sobre esto se asocia, y sobre esto se tiene 3 puntos importantes, que es la voluntariedad, que es yo soy consciente que genero ingresos, que tengo una ganancia de un negocio, voluntariamente debo de poder inscribirme de repente al RUC, ¿no? Poder tener ya mi empresa formalmente constituida. Interiorizar esos conocimientos para poder aplicarlos, ¿no? A pesar de repente de lo que se escucha, ¿no? Pero poder realizarlo de una manera correcta. ¿Y esto para qué? Para poder tener un mejor país, poder ir creciendo poco a poco, ¿no? Que eso es la idea. Y algunos conceptos básicos, ¿no? O mejor dicho, conceptos necesarios que se tienen, ¿no? Sobre conciencia tributaria, decimos que es el sentido común de cada persona que tiene para actuar o tomar posición frente a un tributo. Conciencia tributaria, entonces, es poder hacer frente, ¿no? Hacer el tema de pagar mis impuestos, ¿no? El poder de decir, estoy generando dinero por este negocio, entonces lo que debo de hacer es poder declararlo al Estado, lo que estoy haciendo. Y cultura tributaria son los valores que uno tiene orientados al comportamiento de nosotros, ¿sí? Conocimiento de normas, actitudes, y en síntesis tres ejes que ya lo hemos visto, ¿no? Que es voluntariedad, interiorización y bien común. Y todo esto de la cultura tributaria, que es el centro de la exposición, es sumamente importante porque ayudan a poder brindar programas sociales a personas que necesitan, ¿no? Por ejemplo, Pensión 65, Qualiguarma, los bonos que se dieron en tema de la pandemia también se solventaron con la recaudación, con todo lo que se pudo, lo que el Estado tiene, el dinero que el Estado cuenta, ¿no? Que como ya sabemos es de acuerdo
a lo que se recauda. Entonces, tenemos beca Pronavet, tenemos el seguro también, el SIS. Entonces, todo esto es financiado, todos estos programas son financiados gracias al tema de poder, a la recaudación, ¿no? a lo que se realiza. Otros puntos que también podemos resaltar es el tema de la nutrición con los desayunos que se brindan en los colegios estatales, ¿sí? La salud, el tema de la salud muy importante, el tema de los seguros, tratamientos preventivos de anemia, como indica acá. Y ahora vamos a ver cuál ha sido la importancia del ahorro fiscal frente a la pandemia, ¿sí? La charla anterior hablamos sobre el ahorro, pero ahorro en personas, y acá lo que quiero resaltar que también como Estado, también como país, también se ahorra. Entonces, un poco yéndome a la charla anterior, me recordaba, ¿no? Y revisaba, ¿no? Decía la importancia también de que el país pueda tener un ahorro fiscal, como indica acá, y poder hacer frente a ciertas dificultades que se dan así de rápido, como fue la pandemia, lo que aún tenemos, ¿no? Esta dificultad, pero gracias a este ahorro fiscal hemos podido hacer frente, ¿no? De cierta forma. Entonces, acá vemos un cuadro del diario Gestión donde indica que el porcentaje el 12% del PBI ha sido destinado para poder afrontar esta pandemia, que son 25 millones de dólares, ¿sí? Los que se han invertido hasta la fecha hasta el cierre de agosto del 2020. Entonces, a la fecha, de hecho, que debe ser mucho más, pero lo que quería resaltar aquí era que gracias a ese ahorro que se tiene, ese ahorro fiscal que se tiene, se pudo hacer frente a esta pandemia. ¿Y en qué se invirtió este dinero? ¿No? En el tema de infraestructura, vimos la apertura de muchos hospitales que lamentablemente uno escucha las noticias y dicen que ya no están operativos o que hay dificultades con las atenciones, pero en ese momento se pudo invertir, ¿no? En la infraestructura, en seguridad, en las pruebas rápidas, en los insumos médicos necesarios para poder combatir lo que es el COVID, ¿no? La pandemia. Como punto número 3, vamos a ver o vamos a entender mejor cuáles son los costos de tener una economía informal, así como la evasión y el contrabando. Cuando hablamos de economía informal, que es nuestro gran problema como país, ¿sí? Tenemos dos causas, ¿no? O sea, el sector informal y el empleo informal. Cuando hablamos del sector informal, que son empleos, ¿no? Como indica, que no cuentan con los beneficios estipulados por la ley. Entonces, la informalidad nos trae empleo informal, nos trae mucha gente que trabaja de esta manera y que en algún
¿Ahora sí se me escucha? ¿Ahora? Ah, ya, perfecto, ya. Ya. Gracias, sí, es como que creo que está un poquito fallando el internet, pero ya, a ver, ¿ahora sí? Ya, perfecto, ya, listo entonces. Estamos hablando de la economía formal entonces y de las consecuencias que trae, ¿no? Un empleo informal, así como el sector informal, ¿no? Este es nuestro peor, creo yo, nuestro punto, ¿no? Más débil que tenemos actualmente. Y bueno, esto que trae, ¿no? Trae problemas económicos, ¿no? Como, por ejemplo, costo de evasión tributaria, que si hablamos de montos, hablamos de que nos cuesta el tema de evasión tributaria 58 millones de soles. Y cuando hablamos de evasión tributaria, hablamos de las personas que no declaran sus impuestos. Hablamos de aquellos que tienen, que realizan negocios y no están declarando por estos negocios que se realizan. Entonces, esta evasión nos cuesta 58 millones de soles. En IGB, en porcentaje, que es el impuesto general de ventas, nos cuesta un 36% y en renta nos cuesta un 57%. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Porque en una sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Vemos cuáles son las carencias que tenemos y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se puede, cómo podemos generar ingresos, ¿no? ¿Cómo podemos brindar algún tipo de servicios y no ser conscientes de tener la obligación de inscribir al RUG o de poder tener algún tipo de sociedad bien constituida? Otro tema también que es lamentable es el costo del contrabando. El costo del contrabando. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de contrabando? Cuando hablamos de contrabando hablamos del comercio de productos o servicios que han ingresado al país de forma ilegal, sin haber pagado sus impuestos correspondientes. Esto es el monto, ¿no? Que vemos acá son 5 millones de dólares, ¿no? Y los temas que se tocan, o los temas que afectan, mejor dicho, es la competencia desleal, porque yo al ingresar un producto y no pagar impuestos, ¿qué es lo que hago? Lo vendo más barato y la persona que ingresó su producto, pagando sus impuestos, va a vender su producto a un precio de repente un poquito mayor porque va a asumir sus gastos, sus costos, lo que le costó pagar, pero en cambio el otro no va a hacerlo porque simplemente no pagó los impuestos. Entonces, la diferencia de estos precios va a ser una competencia desleal. Por eso que dentro de SUNAT lo que se hace es poder realizar, ¿no? Siempre supervisiones de todo lo que llega al país, ¿no? Otro tema es la reducción de ingresos por ventas, la pérdida de puestos de trabajo y la reducción también del consumo. Para terminar este punto, en otras palabras, las consecuencias de la evasión de impuestos, que mejor dicho es el no poder declararlos ni pagarlos, así como el contrabando que es el ingreso de mercadería sin ser declarada y sin ser pagado en los impuestos correspondientes, que trae subdesarrollo, pobreza, informalidad. Esos son las consecuencias que vemos actualmente en el país. Tenemos lugares en el país que tienen muchas necesidades, gente pobre, informalidad, trabajos, como les indiqué, trabajos demasiados, de repente explotados por el tema que son informales, que no se respetan las leyes. Entonces, ¿qué hacen? Te pueden explotar, te pueden hacer muchas horas más de trabajo y eso no es lo que se quiere, ¿no? Y ahí entramos nosotros. ¿Qué podemos aportar
al Perú o qué puedo hacer yo para cambiar un poco esta situación que se vive actualmente y que es real, porque vemos en la actualidad todo lo que pasa, ¿no? No somos ajenos a ello porque o leemos o lo vemos, ¿no? O lo vivimos en todo caso también. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder, de cierta forma, aportar, ayudar a que mi país sea mejor, a que las cosas puedan cambiar? Primero, punto número 1, exige tu comprobante de pago. Es básico. Así compres en online, que es lo que actualmente se usa más, exige tu comprobante de pago. Sea boleta se le da a todos, todos tenemos que pedir nuestra boleta. Para montos mayores o iguales de 5 soles, puedes exigir tu comprobante de pago, que es tu boleta. Ahora justo llegaba también de la veterinaria, de llevar a mi perrito, y yo le pedí por favor a la doctora que me dé mi comprobante de pago. Y sí tienen, algunos te dicen, no, no emitimos, pero tú tienes que ser fuerte e insistirle que, o antes de comprarle, ¿no? ¿Dan comprobante de pago? Sí, de repente, sí, ya, entonces sí. Entonces, porque muchas veces las personas, si es que no les pides, no te los dan. Entonces, es importante exigir el comprobante de pago. Eso para ti, estás siendo consciente de que esta persona, la que te ha vendido el producto, a fin de mes lo que va a hacer es declarar esos impuestos, esa ganancia, mejor dicho, la va a declarar y va a aportar el porcentaje que le corresponde, sea de IGB, sea de renta. Entonces, ya sabes, montos mayores de 5 soles o iguales, exige tu comprobante de pago, sea boleta, sea ticket. Si tienes tu RUC, con tu factura, pero sí o sí exige tu comprobante de pago. No sabes cómo si te das cuenta en todas las compras que haces de repente cuando sales, primero que controlas tus gastos, sabes qué cosas te has comprado, cuándo te has comprado, y lo segundo es que puedas ayudar, ¿no? De cierta manera, organizarnos a disminuir la informalidad al país también. El punto número 2 es rechaza el contrabando, ¿sí? Dejemos de comprar aquellas, de repente, cosas que sabemos que no están bien, no han llegado de una forma correcta, ¿sí? Entonces, siempre es importante por esto averiguar un poquito más de mi comprador, ¿no? Saber cuál es su historial de repente, ¿no? Entonces, evitemos poder realizar tipo de actividades con estas personas, ¿no? Con los que se dedican al contrabando de productos que ingresen sin declarar sus impuestos. Como punto número 3, infórmate sobre aquellos programas de ayuda. Así como el NAF, hay varios programas que son de ayuda social, de ayuda educativa. Si eres estudiante, si eres independiente, ¿no? Entonces, pienso un poquito de qué manera puedo ayudar desde mi casa. No tienes por qué salir. Yo estas charlas NAF las doy desde mi casa, desde que empezó la cuarentena. Y no he salido, no tengo ningún problema porque contacto a la gente a través de la computadora, del celular. Entonces, ahora ya vemos este tema de poder ayudar de forma remota. Entonces, yo te recomiendo que te informes y ver cómo puedas aportar, ¿no? Como punto número 4, ya casi para terminar, conviértete en una persona de cambios. Sé alguien realmente que quiere algo mejor, que de repente piensa en sus futuros hijos o piensa en sus primos o piensa en las próximas generaciones, ¿no? ¿Cómo van a vivir ellos? ¿Qué les va a pasar? O cómo podría ayudar yo que esto pueda mejorar, que lo que nos pasa ahora pueda ser mejor. Entonces, que tu manera de pensar siempre sea en sociedad, en todos, que puedas ver la forma de contribuir de cierta forma, ¿sí? Entonces, conviértate en una persona de cambios. Entonces,
hagamos que las cosas cambien, pero que cambien para bien. Y ya para cerrar, que es una frase que me gustó mucho ya de cierre, es que sin motivación no hay aprendizaje. Y yo les quiero comentar un poquito cuando yo empecé a hablar del NAF, cuando empecé en esta octava promoción, los profesores decían, antes de iniciar el curso, necesito que expongamos un poco cuál era la motivación, qué te hacía, cuál era tu razón de que querías pertenecer al grupo, ¿no? Entonces yo decía, en realidad yo me enfoco más a tener un mejor bienestar de todos y que con estas pequeñas charlas, con estos conocimientos que se puedan transmitir, las personas que escuchan al otro lado puedan concientizar un poquito y decir, en verdad necesitamos cambios, necesitamos que esto no sea igual por muchos años, sino queremos que en realidad las personas puedan hacerse cargo de algo y serse responsables y siempre pensando a futuro. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Antes de terminar, yo quisiera saber si es que hay alguna pregunta, si es que hay algo que agregarles. ¿Hay algo de repente que quieran comentar antes de terminar? Yo sé que de repente ha sido un poquito largo, pero si hay algo que decir o algo que comentar, me gustaría leerlos o en todo caso escucharlos. A ver, hay 9 personas. Gracias, Ana. César Santos, a ver, está por ahí. Enit, Elizabeth, está Gladys, Loaida Luz, Ronald Marín. No sé si alguien más de repente. Si no, igual de todas formas, pueden escribir. No importa que no prendan su micrófono, pero de repente algo me puede escribir. ¿Qué les pareció? Gracias. Gracias a Elizabeth, a Edith, a Loaida, Gladys. Listo, chicas. Muchas gracias entonces. Ya, si no hay más ninguna pregunta, les agradezco muchísimo el día de hoy por estar aquí. Espero que en algún momento quizás se pueda dar otra segunda charla o de repente ya a futuro, ¿no? Recordemos que el NAF sigue continuando, ¿sí? El NAF se vienen muchas promociones más, no solo en la UPC, sino en otras universidades más. Y bueno, contribuyamos de cierta forma a ser un mejor país. Eso es lo que les quiero decir ya para cerrar. Y que todos estén súper bien y espero volverlos a ver en algún momento con los que conozco. Muchas gracias. Buenas noches.